Hoy vamos a hablar de los indicadores de bondad financiera. Son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera de manera individual y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. VAN, que es valor actual neto, la TIR, que es tasa interna de retorno, C sobre B, que es relación costo-beneficio, el CAE, que es costo anual equivalente. Para poder explicar los indicadores de bondad, vamos a usar un ejemplo como ejercicio y poderlo poner en práctica. El ejercicio es: el señor José Pérez quiere invertir en la compra de un taxi que cuesta 135 millones de pesos, incluido el valor del cupo, el cual pretende vender dentro de 3 años. Determina que los ingresos son: el primer año 92 millones 800, el segundo año 115 millones 200, el tercer año 128 millones. Los gastos generados por mantenimiento, cambio de aceite y reparaciones son: primer año 8 millones 300, el segundo año 10 millones 500 y el tercer año 12 millones 700. Cumplidos los 3 años, vende el taxi por valor de 80 millones. Se paga el impuesto sobre la renta de 34%, la depreciación del vehículo es de 18 millones 333 mil pesos por año y la tasa de descuento aplicada establecida fue del 20% efectivo anual. Determinar si es factible la inversión económica del señor José. Ahora explicaremos el primer indicador de bondad, el VAN o VPN, valor actual neto. El VAN o VPN es una medida de rentabilidad de un negocio en términos absolutos netos, lo que supone el número de unidades monetarias. El valor actual neto nos permitirá afrontar un par de decisiones. Para ello hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. Si el VAN da superior a cero, el proyecto de inversión permite conseguir ganancias y beneficios. Si el VAN es inferior a cero, debe rechazarse la inversión al provocar pérdidas. Si el VAN es igual a cero, el proyecto de inversión no genera pérdidas ni beneficios, por lo que su ejecución provoca indiferencia. ¿Cómo se calcula? BT representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo. LO es el valor de la desembolso inicial de la inversión y N es el número de periodos considerado. También se puede expresar así: el valor presente neto es igual al menos la inversión más el flujo neto de efectivo del primer año sobre el 1 más el porcentaje de rentabilidad que se pretende recibir elevado a la 1 más el flujo neto efectivo del año 2 sobre el porcentaje 1 más el porcentaje que se pretende recibir elevado a la 2 y así consecutivamente hasta llegar al número de años o tiempo n que se ha considerado. Para el ejemplo que hemos hablado anteriormente tenemos la siguiente información. Los ingresos por el año 1 son 92 millones 800, el año 2 115 millones 200 y el año 3 128 millones. A estos ingresos vamos a quitarles los gastos, los costos anuales, que son 8 millones 300 por el año 1, 10 500 por el año 2, 12 millones 700 por el año 3. Esto nos da un subtotal de 84 millones 500 por el año 1, 104 700 por el año 2 y 115 millones 300 por el año 3. A este subtotal vamos a descontar también el valor de los gastos por depreciación. Este valor sale del valor del costo inicial del taxi menos el valor residual, que es el que pretendemos recibir al vender el taxi, dividido en los años en los que vamos a utilizarlo, en este caso 3. Por el primer año, 18 millones 333. Por el segundo año, 18 millones 333 y por el tercer año, 18 millones 333.
Ahora vamos a disminuir o a restar los gastos de amortización, los cuales salen del valor de la compra del taxi inicial, 135 millones, menos el valor residual o el valor en el que pretendemos venderlo, 80 millones de pesos. Esto nos da una utilidad operativa por el primer año 11.166.667, por el año 2 31.366.667 y por el año 3 41.966.667. Ahora vamos a tener en cuenta los ingresos, los cuales solo tendremos en el año 3 vendiendo el taxi por 80 millones de pesos. Este valor lo vamos a sumar a la utilidad operativa. Por el primer año, igual 11.166.667, por el segundo año 31.366.667 y por el tercer año 121.966.667. Esta operación nos genera la utilidad antes de impuestos, pero a esto le vamos a calcular el impuesto de renta del 34% por la utilidad antes de impuesto de cada año, que es por el primer año 3.796.667, por el año 2 10.664.667 y por el año 3 41.468.667. La utilidad neta antes de impuesto por cada año es 7.370.000 por el primer año, por el segundo año 20.702.000 y por el tercer año 8.498.000. Ahora, lo que debemos hacer es encontrar el flujo neto de efectivo por cada año. Para esto, ¿qué hacemos? Utilizamos el valor de la utilidad neta después de impuesto de cada año y le sumamos el valor de la depreciación y de la amortización igual por cada año. Siendo así, por el primer año es 7.370.000 pesos más 18.333.333 más 55 millones, que nos da un total de 80.703.333 de flujo neto de efectivo del primer año. El segundo año serían 20.702.000 más 18.333.333 más 55 millones. Esto daría 94.035.333 del flujo neto del segundo año. Y el tercer año son 80.498.000 más 18.333.000 más 55 millones, dando como resultado el flujo neto de efectivo del tercer año de 153.831.333. Ya teniendo estos valores, ahora vamos a calcular el valor presente neto. ¿Cómo se calcula? Tomamos los 135 millones de pesos que son la inversión inicial y le sumamos 80.703.333 sobre 1 más el valor del porcentaje que se determinó de descuento aplicado al proyecto, que en este caso es el 20% o 0.2, más 94.035.333, que es el valor del flujo neto de efectivo del segundo año, sobre 1 más el porcentaje que se determinó elevado a la 2, más 153.831.333 sobre 1 más el porcentaje que se determinó elevado a la 3. En este caso solamente va a estar elevado a la 3 porque el tiempo que se definió son 3 años. Al hacer primero las divisiones entre los flujos de efectivo netos y los porcentajes que se determinaron, nos dan los siguientes valores. 67.252.777, 65.302.314 y 89.022.762. Estos, sumándole los 135 millones de la inversión inicial, nos da un valor presente neto de 86.577.855. Ahora vamos a explicar el segundo indicador de bondad, que es la TIR o tasa interna de retorno. La TIR es la tasa de rentabilidad que proporciona una inversión considerándose el porcentaje de pérdida o beneficios que tendrá dicho negocio para las cantidades invertidas. La TIR indica si conviene o no invertir en un determinado proyecto. En la TIR, si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de oportunidad, se acepta. Si la tasa interna de retorno es igual a la tasa de oportunidad, es indiferente. Y si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de oportunidad, se rechaza. ¿Cómo se calcula? Una de las